Me voy a presentar yo, soy Viviana Gómez, yo soy secretaria de Género del Sindicato de Empleados de Comercio de la ciudad de Olavarría. Hoy me ha tocado estar como moderadora, tengo el gusto de serlo en esta charla tan importante. Agradezco a las compañeras de la red que se están encargando de este ciclo de charlas en pandemia por esta oportunidad. Y bueno, como decía Carlos, esta charla se denomina Violencia Laboral, la otra pandemia. Realmente la problemática que estamos sufriendo los trabajadores y trabajadoras con esta pandemia es muy grave, se ha profundizado muchísimo los casos de violencia laboral en todos los ámbitos, desde los trabajadores esenciales que eh, ponen en riesgo su salud, la de su familia. Sabemos que muchos no se están respetando los protocolos, no reciben los elementos para cuidar su salud. Los trabajadores que han tenido que cumplir con la cuarentena y están en sus casas y no han cobrado sueldos, algunos los redujeron, otros solo cobran la mitad de que les ha otorgado el subsidio eh, el gobierno a las empresas. Algunos trabajadores que se encontraron, trabajadores y trabajadoras que se encontraron en sus casas haciendo teletrabajo de un día para el otro, todo lo que esto implica, el teletrabajo, tener las 24 horas del día disponible, recibir mensajes y mail a cualquier horario, los gastos que esto implica, porque el trabajador y trabajadora debe asumir el costo de internet y celulares, lo que implica también las tareas de cuidado con el teletrabajo, y que mayoritariamente las sufrimos las mujeres. Los trabajadores que han pedido la licencia por ser personas de riesgo ante la pandemia, o aquellas madres o padres que han pedido la licencia para cuidar sus hijos por no tener clases, una licencia que tienen como derecho, y hoy están siendo perseguidos para que vuelvan a sus trabajos y corten con las licencias. Y bueno, y así miles de ejemplos de las persecuciones que estamos sufriendo trabajadores y trabajadoras. Espero que podamos sacar de acá muchas herramientas para poder defender a los trabajadores y trabajadoras de cada sector. Bueno, la charla va a estar a cargo de Carlos y de Luis. ¿Vas a arrancar vos, Carlos? O Luis, no sé. Bueno, gracias por toda la presentación que ha brindado, compañera. Creo que ha sido más que esclarecedora para todos. Yo brevemente presentarme, mi nombre es Carlos Cafure, soy abogado, me dedico a la parte laboral del derecho, soy delegado gremial del Sindicato Fuerza de Córdoba y vengo trabajando ya hace bastante tiempo con el tema de la violencia laboral, arrancando con una tesis que hice en mi carrera de abogacía sobre violencia laboral, y esto obviamente me llevó a hacer otros trabajos como elaboraciones de proyectos de marcos legales a niveles municipales, provinciales y a nivel nacional en el Congreso. También he publicado 2 libros sobre violencia laboral y estoy trabajando con todos los sindicatos acá en Córdoba que nos están convocando para brindar este tipo de conferencias interdisciplinarias en las cuales estamos brindando charlas con médicos laboralistas, psicólogos, psiquiatras. En la parte legal estoy colaborando yo, y bueno, de a poco los gremios están empezando a llamar, a tratar de interiorizarse de cómo reaccionar frente a este tipo de situaciones. Lo que uno por ahí advierte es el desconocimiento primero de los trabajadores y de las trabajadoras de cómo reaccionar frente a este tipo de casos de violencia. También un altísimo grado de desconocimiento por parte de los delegados gremiales, que ese es un tema que lo va a encargar específicamente Luis, y de algunos consejos directivos. Y bueno, obviamente de la política, uno que ha recorrido muchísimos recintos legislativos, el tema de la violencia laboral es un tema tabú que no se quiere discutir, pero bueno, yo entiendo en lo personal que somos todos los integrantes de los sindicatos, conjuntamente con las autoridades de los gremios y el conjunto de las trabajadoras y los trabajadores, los que tenemos que instalar esta agenda para que sea discutida y para que obviamente tengamos marcos legales que nos protejan de esta forma de violencia. Yo voy a comenzar, voy a dar una breve
charla introductoria en forma general del tema de violencia, y después va a continuar en esta primera etapa. Voy a dar esta breve reseña, y en la segunda etapa va a continuar la disertación o la charla del compañero Luis Armesto. Bueno, antes que nada, para empezar, vamos a iniciar como diríamos, por la definición de lo que es violencia laboral. Y cuando nosotros tratamos de recurrir a las distintas bibliografías e incluso a las propias definiciones que están expuestas, por ejemplo, por parte de la Oficina de Violencia Laboral del Ministerio de Trabajo de la Nación, vamos a encontrar distintos tipos de definiciones. Nosotros podemos definirlo como una forma de abuso de poder que se ejerce de forma sistemática, y creo que esta es la palabra más importante, no son hechos aislados. Son hechos que se llevan adelante de forma sistemática, es decir, de forma reiterada, sobre un trabajador o sobre una trabajadora, o incluso un grupo de trabajadores y hasta los jefes, con el simple objeto o la simple finalidad de someter a esta persona o a este grupo de personas. En muchos casos se termina buscando incluso que se termine con la renuncia por parte de ese trabajador, de esa trabajadora o de ese grupo de trabajadores. Es muy importante recalcar esta palabra de sistemático, porque muchas veces nos ha sucedido, por ejemplo, en el estudio de recibir consultas de trabajadoras y de trabajadores que nos llaman para plantearnos sus situaciones particulares, y ellos hablan de violencia laboral, y estamos frente a otros tipos de figuras que las vamos a analizar un poco más adelante, pero por eso yo hago mucho hincapié en que para detectar si es violencia laboral o no, tenemos que estar frente a un grupo de actos o determinados tipos de conductas que esté padeciendo un trabajador o una trabajadora de forma sistemática o reiterada. Esa es la característica fundamental de la violencia laboral. ¿Cómo se puede presentar la violencia laboral? Se puede presentar a través de tres modalidades, que son el acoso sexual en primer lugar, la agresión física y el acoso moral o psicológico. Para hacer una breve definición de cada una de estas modalidades, podemos definir, por ejemplo, el acoso sexual como una conducta o comentario reiterado con connotación sexual que afecta el desempeño laboral del trabajador o de la trabajadora. Dijimos recién reiterado, que es una palabra que se vuelve a repetir cuando definimos la violencia laboral, es reiterado sistemático. También tenemos la agresión física, que la podemos definir como una conducta directa o indirecta que está dirigida a ocasionar obviamente un daño sobre la integridad física de un trabajador o de una trabajadora. Y por tercer lugar tenemos lo que es el acoso moral o el acoso psicológico, que consiste en un maltrato verbal, modal, en el tiempo, sobre un trabajador que busca fundamentalmente desestabilizarlo, degradarlo, eliminarlo del lugar que ocupa progresivamente, y obviamente busca terminar con ese trabajador o esa trabajadora renunciando de su trabajo. En el caso, por ejemplo, del acoso sexual, acá hubo un caso muy importante. Me voy a detener 2 minutitos para hacer un breve comentario. En Córdoba se dio el primer caso de judicialización de un hecho de violencia laboral que terminó encauzándose en sede penal. Se trató de una trabajadora de un call center que era acosada laboralmente por su supervisor y terminó con serios problemas de salud de su integridad física, con lesiones gravísimas que llevó obviamente a una imputación penal, y que terminó siendo también imputados penalmente en comisión por grado de omisión toda la línea jerárquica ascendente de este superior jerárquico, de este supervisor, porque ellos habían sido noticiados debidamente, legalmente, por esta trabajadora de que venía siendo víctima de violencia laboral, y todas estas autoridades jerárquicas no habían tomado ningún tipo de medida al respecto para ponerle un freno a este tipo de situación. Este caso obviamente avanzó, tuvo fallo favorable acá en Córdoba y marcó un antecedente judicial en materia penal inédito en la República Argentina. También hablaba del tema del acoso sexual, porque nosotros podemos, o sea, más allá de que el acoso sexual lo estamos hablando como una forma o una modalidad de violencia laboral, también es una figura penal. Entonces también tiene alguna sanción, no solamente en materia de violencia laboral, sino que también tiene una sanción en materia penal por ser una figura que está tipificada en nuestro código.
Cuando recién hablábamos de la palabra que definía específicamente o que nos permite identificar la violencia laboral, decíamos que era la palabra sistemática reiterada. Y acá yo también voy a pararme un ratito en algunas otras figuras que muchas veces terminan confundiendo o terminan confundiéndose con la violencia laboral, como por ejemplo lo que son los conflictos laborales, las exigencias organizacionales, el estrés laboral o el síndrome de burnout. Cuando nosotros hablamos de conflictos laborales, los que somos delegados gremiales estamos bastante empalpados del tema y conocemos casos, por ejemplo, en los cuales un trabajador hace un pedido de licencia que es denegado, hace una nueva presentación ante la negativa, ya sea porque tiene programada su licencia o porque ha sacado el pasaje a un determinado lugar, y muchas veces vienen y te plantean los compañeros: soy víctima de violencia laboral porque me están denegando la licencia. Es un hecho aislado. Entonces, no estamos hablando de un hecho sistemático. Estamos hablando de un conflicto laboral que tiene ese trabajador con un superior jerárquico que le está denegando la licencia o no por razones de servicio. Nos ha pasado, por ejemplo, de compañeros que han pedido la promoción de un cargo o han querido anotarse a un concurso a lo mejor y por motivos legales o por razones arbitrarias se le ha denegado poder concursar. Esas son situaciones muy puntuales que revisten el carácter de conflicto laboral, pero no estamos hablando de hechos sistemáticos reiterados. Por eso no es violencia laboral ese tipo de conductas. Lo enmarcamos dentro de lo que son conflictos laborales. Después tenemos otra segunda figura, que son las exigencias organizacionales. Las exigencias organizacionales, por ejemplo, uno las puede advertir en determinados casos, por ejemplo, sea muchas veces en aquellos casos en donde se le da la licencia a algún trabajador, se tiene que hacer un cubrimiento transitorio de una determinada función, y esta función demanda a lo mejor mayor cantidad de horas, mayor carga laboral, y el trabajador obviamente empieza a sentir una demanda muy importante. Pasa también incluso muchas veces con los propios trabajadores de los call centers que trabajan con determinadas metas, y esto está encuadrado dentro de lo que fundamentalmente está titulado exigencia organizacional, porque está dentro de lo que el empleador puede demandarle al trabajador sin que llegue a ser un caso puntual de violencia laboral. El estrés laboral lo sufren generalmente aquellas personas que desempeñan cargos de líneas gerenciales. Está prácticamente muy relacionado con lo que son las exigencias organizacionales, porque obviamente en los cargos más altos muchas veces las demandas de carga horaria son mucho más altas, las obligaciones que se tienen son mucho más altas, y obviamente se viven situaciones de altísimo estrés, que esto lleva a una situación de sensación de agobio por parte de un trabajador o de una trabajadora, pero no tiene que ser confundido con violencia laboral. Y después tenemos también casos del síndrome de burnout, por ejemplo, que es un síndrome que lo padecen específicamente o más puntualmente, por ejemplo, los profesionales de la salud, el personal de fuerza de seguridad. Hoy por hoy lo están atravesando, hay compañeros del SADO, los docentes privados y los docentes también estatales, que es un síndrome de agotamiento físico que siente y psicológico la persona, obviamente, por el tipo de trabajo que lleva adelante. Entonces, ese tipo de desempeño que lleva el trabajador o la trabajadora es producto de la actividad o el tipo de trabajo que obviamente se lleva adelante de forma diaria, por lo cual no hay que confundir este tipo de situación con lo que es un hecho de violencia laboral. Hasta aquí creo que vamos haciendo un pantallazo muy general. Hemos hablado de la definición, hemos hablado de las modalidades y hemos hablado de cuáles son otras figuras que muchas veces tienden a confundirse con violencia laboral y que efectivamente no lo son. Yo siempre digo que hay un problema, y esto es una opinión muy personal, un problema que hay en la República Argentina a nivel país, que es que la violencia laboral no tiene al día de la fecha una ley. Yo celebro que el Ministerio de Trabajo de la Nación tenga una oficina de violencia laboral para asistir, para informar a los trabajadores y las trabajadoras cómo proceder frente a este tipo de conductas violentas en el ámbito del trabajo, pero es una materia que está pendiente. Tener una ley nacional
Pero la República Argentina tiene, por ejemplo, 5 provincias que sí tienen leyes locales contra la violencia laboral, entre las cuales están Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fe, Tucumán y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tiene también su propia ley local. Hay otras provincias que obviamente tienen presentados proyectos, pero tampoco han podido avanzar, como es el caso de la provincia de Córdoba. Pero más allá de esto, nosotros debemos recordar que la violencia laboral es una violación de derechos humanos. Y cuando nosotros hablamos de violaciones de derechos humanos, encontramos protección, por ejemplo, en los tratados internacionales que son de aplicación obligatoria en la República Argentina. Y podemos nombrar algunos tratados internacionales o un marco normativo a nivel internacional que a nosotros nos permite acudir de forma más generalizada y no específica en relación al tema de lo que es violencia laboral. Pero sí hablamos de violaciones de derechos que sí configuran situaciones de violencia laboral, como por ejemplo la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación racial, el Pacto de San José de Costa Rica, entre otros. Hablamos recién de que había 5 provincias que tenían leyes locales contra la violencia laboral, y en realidad son 4 provincias. La Ciudad Autónoma, uno por ahí incluso lo trata de generalizar, pero es justamente como un municipio prácticamente, pero a nivel de cantidad de población pasaría a ser incluso hasta una provincia, por decirlo de alguna forma. Y también tenemos la provincia de Corrientes, que tiene disposiciones sobre violencia laboral en su constitución provincial. Esto realmente es un hecho bastante importante que hay que destacar. Bueno, la violencia laboral habíamos dicho que no tiene una ley nacional, que hay algunas provincias que tienen leyes locales. Hablamos de los marcos internacionales a los cuales uno puede recurrir como marco normativo general en cuanto a violaciones de derechos humanos que van encuadradas dentro de lo que son conductas de violencia laboral. Pero también hay casos, por ejemplo, de convenios colectivos de trabajo que tienen incorporada específicamente regulación sobre violencia laboral. Y, por ejemplo, podemos citar el caso del Convenio General para la Administración Pública, que es el convenio de los trabajadores del Instituto Nacional de Servicios Sociales de Jubilados y Pensionados, el convenio para el personal de la Administración Nacional de Aduanas, el convenio para el personal de la Corporación del Mercado Central de Buenos Aires, el convenio para el sector público salteño. Y así hay varios convenios colectivos, incluso hoy en día está discutiéndose, por ejemplo, en el convenio colectivo de los trabajadores municipales de Huerta Grande. Nosotros hicimos ahí una presentación de un proyecto de ordenanza para lograr la aprobación de una ordenanza municipal, y justamente salió el debate con el sindicato de ver la posibilidad no de sacarlo por ordenanza, sino de incorporarlo como una modificación del convenio colectivo, obviamente teniendo en cuenta el principio de progresividad en materia laboral, incorporar un nuevo derecho a ese convenio colectivo que va a ser obviamente una regulación para prevenir la violencia laboral. Esto es algo que la mayoría de los sindicatos podrían ir analizándolo cuando hace algunos años atrás se hablaba de modificar los convenios colectivos a la baja, algo que obviamente es ilegal por ley. Creo que también a la hora de discutir convenios colectivos o modernizar convenios colectivos podemos también pensar en incorporar reglamentación o normativas que justamente prevengan y sancionen la violencia laboral en la propia actividad. Bueno, la violencia laboral también, como decíamos hace un ratito, al no haber una ley nacional, uno puede recurrir a marcos internacionales, a las leyes locales de las provincias que ya hoy por hoy tienen ley específica. Habíamos hablado también de los convenios colectivos de trabajo, y también tenemos que hablar de las leyes nacionales también a las cuales uno puede recurrir frente a situaciones o casos de violencia laboral, y acá podemos, por ejemplo, citar la ley de contrato de trabajo, que es la ley 20.744, la ley de riesgos de trabajo, que es la ley 24.557, y la ley de actos discriminatorios, que es la número 23.592. Estas 3 leyes son realmente muy importantes. La ley de contrato de trabajo es una ley que regula todo lo que es materia de derechos y obligaciones de los trabajadores y los jubilados, de los trabajadores y los empleadores, perdón, y tiene vinculación en algunos puntos. Por ejemplo, yo siempre lo relaciono a lo que es el artículo 75, que tuvo una modificación por la ley de riesgo de trabajo, pero en términos generales se sigue aplicando, por ejemplo, en lo que es
el deber de seguridad, con lo que es la ley de riesgo de trabajo. Un caso muy puntual o muy reiterado de violencia laboral que uno advierte, por ejemplo, es cuando se castiga a un trabajador asignándolo a una oficina sin luz, sin ventilación, con medidas que realmente no cumplimentan las normas de higiene y seguridad. Y este es un caso que se da de forma bastante reiterada, como una forma de castigo a trabajadores o trabajadoras, y que también buscan aislarlo. Son situaciones muy específicas en donde incluso a estos trabajadores no se les asignan tareas, se les practica un silencio despectivo por parte de la jefatura. Entonces, acá vemos violaciones de leyes nacionales y puntualmente la ley de contrato de trabajo, la ley de riesgo de trabajo, cuando, por ejemplo, a trabajadores se los ponen a desempeñar en condiciones que violan todos los marcos legales específicos, puntualmente estas dos leyes que nosotros estamos mencionando. Y cuando hablamos también de violencia laboral, hablamos de discriminación. ¿Cuántas veces ha sucedido de que, por ejemplo, en un determinado ámbito de trabajo se tienen que dar determinadas promociones y por razones políticas, sindicales, de raza, de sexo o cualquier otro tipo de factor o de cualquier tipo de situación, una persona termina siendo estigmatizada o termina siendo discriminada? Esto es muy habitual. La discriminación obviamente es una forma manifiesta de violencia laboral, y tenemos también un marco legal que es esta ley de actos discriminatorios 23.592, a la cual uno puede recurrir frente a un caso de violencia laboral. Es muy importante, yo siempre hablo del rol del delegado gremial, que esto lo va a hablar muy específicamente Luis, en cuanto a lo que es el acompañamiento al trabajador o a la trabajadora que es víctima de violencia laboral. Y acá yo me voy a detener rápidamente a hablar de las dos vías por las cuales uno puede reclamar o hacer denuncias por violencia laboral. En primera instancia nosotros tenemos las vías administrativas. ¿Qué pasa, por ejemplo, o cómo sería el camino por el cual tiene que recurrir un trabajador o una trabajadora que es víctima de violencia laboral? Bueno, en primer lugar, contactarse con su delegado gremial o ir acompañada de su secretario gremial o su subsecretario gremial, justamente a hacer una presentación. Yo siempre digo que muchas veces es mejor ir respaldado por el sindicato, hacer la denuncia ante el empleador o ante el superior jerárquico correspondiente. En la administración pública, por ejemplo, ante un gerente de recursos humanos. En el ámbito privado pues, se puede directamente hacer la presentación de la denuncia del Ministerio de Trabajo. Por ejemplo, acá en Córdoba tenemos ya en el Ministerio de Trabajo de la provincia una oficina para hacer denuncias de casos de violencia laboral, pero una oficina a la cual solamente pueden recurrir los trabajadores del sector privado, no los estatales. Esto ha salido por resolución ministerial. Es muy importante el acompañamiento gremial, porque muchas veces la trabajadora o el trabajador que es víctima de violencia laboral está realmente agobiado. Hay casos realmente de trabajadoras y trabajadores que están superados y en algunos casos, yo digo, tienen destruida su salud física y psíquica, porque se han llegado a ver casos de violencia muy graves. Hay casos acá en Córdoba que han terminado en suicidios. Y muchas veces estas situaciones yo creo que se deben replicar en todo el país, pero no toman el conocimiento público, que por ahí sí toman otros temas que no son tan importantes. Cuando uno hace la presentación de la denuncia, tiene que identificar específicamente quién es el violento o identificar el grupo de personas que ejercen violencia laboral. Muchas veces se lleva adelante a forma de complot. Entonces esto es importante, identificar bien el agresor o los agresores, identificar cuáles son las conductas de violencia laboral por la cual es víctima esta persona, identificar dentro de los posibles fechas, lugar, contexto. Y acá yo siempre digo que hay que hacer muchísimo hincapié en lo que es el material probatorio. Cuando uno hace la denuncia por violencia laboral en sede administrativa, como en sede judicial, y en sede judicial muchas veces es mucho más riguroso, lo crucial para determinar o para acreditar el hecho de violencia laboral y para tener una sentencia favorable es haber recolectado un número importante de material probatorio. Y cuando nosotros hablamos de violencia laboral, decíamos al comienzo de la charla que es un hecho o una serie de conductas que se realizan de forma sistemática. ¿Esto qué permite?
que uno puede ir recolectando distintos elementos de prueba. Por ejemplo, ha pasado trabajadores que reciben instrucciones fuera de horario de trabajo a través de correo electrónico, a través de mensaje de texto, a través de mensaje de WhatsApp. Hay trabajadores que han filmado las agresiones, las han grabado. Yo hace unos meses atrás recuerdo un caso de una periodista en San Juan que sufría violencia laboral y como elemento probatorio se le ocurrió la idea de dejar abierto el micrófono y en el momento en que estaba pasando la música, toda la gente oyente de la radio escuchaba las agresiones que le ejercía el director de la radio, y creo que fue obviamente un elemento de prueba más que contundente para acreditar que esta persona era víctima de violencia laboral. Yo hago mucho hincapié en el tema del elemento de prueba y recolectar todos los elementos de prueba que uno pueda para poder darle el sustento legal necesario a la denuncia, tanto en sede administrativa, ante el empleador mismo, incluso como hablábamos recién, por ejemplo, en una gerencia de recursos humanos, y también en el caso de llegar a la justicia. La ventaja que tiene hacer una denuncia dentro de lo que son los mecanismos o el procedimiento administrativo es que muchas veces tiene un plazo de resolución más rápido que haciéndolo a través de la vía judicial. Es menos costoso, más allá que, por ejemplo, acá, obviamente lo que son causas laborales, de acuerdo al artículo 20 de la ley 20.744, los trámites son gratuitos para todos los que son presentaciones judiciales en materia laboral. Muchas veces terminan teniendo resultados más concretos, más rápidos y menos costosos para el trabajador y la trabajadora, las vías administrativas, pero hay casos en los que indudablemente la vía administrativa no da respuestas, no da solución, la violencia no cesa, y el trabajador o la trabajadora tiene que recurrir obviamente a la vía judicial. Cuando hablamos de la vía administrativa, decíamos entonces, para un trabajador estatal, hacer la presentación en la Gerencia de Recursos Humanos, y acá uno tiene, por ejemplo, distintos tipos de recursos. Por ejemplo, para hacer una presentación, tienen la presentación de un expediente administrativo, por ejemplo, de administración pública, acompañado de su respectivo delegado gremial, o del secretario gremial, o el subsecretario gremial. En el caso de tener una respuesta negativa o no satisfactoria, incluso tiene otros recursos administrativos para agotar la instancia administrativa, valga la redundancia, y también le queda la instancia del Ministerio de Trabajo. Agotadas estas instancias, para el trabajador estatal como para el trabajador privado que recurre directamente al Ministerio de Trabajo y no tiene respuestas contundentes, o a lo mejor no logra que esta violencia cese, y encima termina con consecuencias, por ejemplo, en la salud, como pasó con este trabajador de call center que hablábamos hace un rato, queda expedita la vía judicial. Cuando ya uno recurre a la vía judicial, tiene que hacerlo a través de un abogado y hacer la presentación judicial en sede laboral. Hay algunos casos que pueden ser presentados directamente en sede penal, y obviamente ahí tendrán que aportarse todos estos importantes elementos de prueba para obtener una sentencia favorable condenatoria, y obviamente la mayoría de estos casos terminan siempre con sacando al violento del ámbito del trabajo y reubicándolo en otro lugar, por lo menos de las experiencias que uno ha tenido, sobre todo en sede administrativa, terminan con ese tipo de apartamiento tanto del victimario sobre la víctima, o sobre el ámbito del grupo de trabajo. Porque muchas veces el tema de la violencia laboral no solamente afecta al trabajador, yo siempre digo que afecta a la víctima, afecta al núcleo familiar, afecta al grupo de trabajo en el ámbito donde se desempeña, y también afecta a la sociedad, porque después también habiendo un descreimiento en las instituciones, en las leyes, y es como que se le da prioridad o como que prevalece la ley de la selva, que es la ley del más fuerte. Entonces, creo que es muy importante recurrir a todas las vías que nosotros podemos recurrir a hacer la denuncia, pero que siempre yo hago mucho hincapié, y lo digo con conocimiento de la parte profesional y también como delegado, la importancia que tiene el acompañamiento de la organización sindical hacia el trabajador, hacia la trabajadora que padece la violencia laboral, porque realmente la paraliza. Y yo en mi caso puntual,
nivel profesional he visto casos muy graves de violencia laboral, donde realmente trabajadores que, por ejemplo, no han tenido carpetas médicas terminan internados en nosocomios o en instituciones psiquiátricas con patologías realmente muy graves. A mí en lo personal me genera muchísima irritación cuando se hablan de los trabajadores carpeteros. Uno de los indicadores de la violencia laboral son las carpetas médicas. Trabajadores, como decía recién, que vienen teniendo una historia laboral de prácticamente muy pocas carpetas médicas, o en algunos casos que ni tienen carpetas médicas, y que de repente empiezan a tener carpetas médicas reiteradas y terminan con carpetas médicas, y esto yo lo hablo, por ejemplo, con los médicos, laboralistas, o con los psicólogos, los psiquiatras, empiezan con problemas a lo mejor de gastroenteritis, problemas digestivos, con cefaleas permanentes o crónicas. Después esto empieza con ataques de pánico, pero con otro tipo de patologías que ya pasan no solamente de lo físico, sino pasan a lo psíquico, y en muchos casos en conjunto. Y eso es lo que empieza a deteriorar, empieza como a hacer un trabajo de hormiga y a socavar la salud de la trabajadora y el trabajador hasta que lo termina destruyendo. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que intervenir para ponerle un freno. Yo, salvando las grandes distancias que tiene la violencia laboral con la violencia de género, aunque en algunos casos está vinculada porque lo sufren estadísticamente mucho más las mujeres que los hombres, el tema de la violencia laboral, hoy por hoy es un tema que yo lo decía al comienzo de la charla, un tema tabú. No se quiere hablar, no se quiere tocar el tema, la política obviamente se niega a discutirlo, pero creo que es importantísimo que las organizaciones sindicales empecemos a hablar sobre estas cuestiones, empecemos a conocer, tengamos bien en claro qué es violencia laboral, identifiquemos las 3 modalidades que dijimos al comienzo de la charla, sepamos diferenciar lo que es violencia laboral de lo que no es violencia laboral, que sepamos a qué marcos legales podemos nosotros recurrir, que los hemos dicho, desde convenios colectivos, leyes nacionales, la propia Constitución Nacional, que es la ley suprema, el artículo 14 bis, que tiene todos los derechos del trabajador, y en el artículo 16, cuando habla del derecho de igualdad ante la ley, y todos los tratados internacionales que hemos mencionado son marcos legales generales que hoy por hoy nosotros nos brindan algún tipo de protección. Hay provincias que habíamos dicho también que ya tienen leyes locales, de lo cual al trabajador o a la trabajadora le dan una protección más específica sobre el tema de violencia laboral. Y tener en claro que existen mecanismos administrativos en el mismo lugar de trabajo, para los trabajadores estatales, en el Ministerio de Trabajo, para los trabajadores del sector privado y para los trabajadores estatales también. Y tenemos también la vía judicial, en la cual se tiene que recurrir directamente ya con un abogado. Pero esos son los núcleos más importantes que nosotros tenemos que identificar como trabajadores y trabajadoras. Y lo más importante de todo, el tema prueba. Cuando uno empieza a advertir de que ya está siendo víctima de violencia laboral, con todos estos elementos que uno ya tiene en conocimiento, tiene que empezar a recolectar los elementos de prueba, porque en algún momento va a tener que denunciar. Y cuando tenga que denunciar, va a tener que poner en la mesa todos esos elementos probatorios para acreditar realmente, no que es una denuncia infundada, no que se la terminen rechazando y que encima se coma una contradenuncia por daño y perjuicio, o por dañar el buen nombre y el honor del victimario, porque la gran mayoría de los victimarios se terminan victimizándose cuando realmente se los confronta, y en sede judicial obviamente también, para no terminar obviamente con una sentencia que termine rechazando la demanda por falta de material probatorio. Bueno, le cedemos la palabra a Luis Ernesto, el compañero de CTA. Bueno, buenas tardes para todos y todas. Veo caras conocidas por acá que me pone muy contento de volver a verlos, aunque sea de manera virtual. Carlos, te agradezco la disertación, que fue muy buena, fue excelente, así que te felicito por el laburo. Lo que voy a empezar a hablar un poquito en principio es del título de la charla, violencia laboral, la otra pandemia. Si bien nosotros acabamos de hablar pura y exclusivamente de lo que es la violencia laboral, quería agregar que la pandemia potenció todos los tipos de violencia, no solamente la laboral. Así que es muy importante que nosotros podamos aplicar
en la realidad de los hechos todo lo que podamos ir aprendiendo en los distintos cursos, talleres y de todo lo que sirva para hacernos crecer como profesionales y representantes, a los fines de aliviar o mejorarle la vida a las personas que representamos. Porque si de estos cursos, de estas charlas, se quedan solamente en meras intervenciones entre dirigentes, la verdad el objetivo que es mejorarle la vida a los compañeros y compañeras no se estaría cumpliendo, ese sería el norte de todo esto, ¿verdad? Así que bueno, dicho esto, voy a empezar a hablar un poco de lo que es la violencia laboral en este marco de pandemia. Lo voy a hacer desde una visión un poco más macro, ¿sí? Donde vamos a empezar a también charlar sobre la violencia laboral del mercado, que es más que la violencia que se está dando en los establecimientos. Por las organizaciones laborales hay una constante tensión y generalmente nos encontramos con dos tipos de amenazas. Por un lado, las amenazas socioeconómicas, que son las de crisis política, económica y demás, y por otro lado, las de naturaleza, que conciernen a las pandemias, epidemias y los desastres naturales de clima y demás. La actual tensión que existe entre trabajadores está producida por la incertidumbre, por la desocupación y el contagio del virus. O sea, el temor a quedar sin laburo y a contagiarse es un fantasma que aparece constantemente en el día a día de los trabajadores y trabajadoras. Ante las pérdidas de puestos de trabajo que se van a producir por la pandemia, que según la Organización Internacional del Trabajo, en su último informe para Argentina, estiman que 340.000 desocupados nuevos tendremos en nuestro país, fruto de víctimas de esta catástrofe económica que se está viviendo. ¿Qué es lo que va a traer entre nosotros? El individualismo. El miedo al contagio y a perder el laburo es demasiado en esta época para una sola persona. El orden meritocrático que quiere establecer el mercado laboral va a generar una competencia salvaje entre la gente. El famoso sálvese quien pueda. Acá, sin olvidarnos que las nuevas discusiones laborales también son regresivas, ya están siendo regresivas. Recortes salariales, banco de horas, suspensiones, como nombró Viviana cuando inició la charla. El miedo y el terror que tiene la gente a ser un nuevo desocupado en este país puede que replique también en que la violencia ellos mismos la apliquen sobre sus mismos pares. Los aprietes que está sufriendo la gente por parte de los empleadores, aquellos que fueron obligados a romper las cuarentenas para ir a prestar servicios laborales, muchas actividades esenciales que están afrontando la pandemia sin los elementos de protección personal. Los casos claros son los que tenemos de los compañeros de los trabajadores de la salud, que es una cosa más en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. ¿Volver a trabajar o si no habrá consecuencias? Eso le están diciendo a muchos compañeros y compañeras en distintos establecimientos en la provincia de Buenos Aires y en parte del país también. Y como siempre, lo peor de todo se lo están llevando las compañeras, que cuando son mamás, en muchos casos les están negando el pago de la licencia por el cuidado de sus hijos menores de edad. Analizaremos si corresponde a que cuiden a sus hijos o no. Eso lo decidimos nosotros, dicen algunos recursos humanos de prestigiosas cadenas comerciales, de retail. Durante muchos años el sindicalismo argentino se caracterizó por lo vanguardista del modelo, la enorme capacidad de movilización que hemos tenido y que gran parte del mundo admira. Argentina es el segundo país en Sudamérica con mayor cantidad de afiliaciones sindicales, que no significa que sea sea el segundo a nivel de sindicalización, son dos cosas diferentes. Afiliarse y estar sindicalizado son dos cosas distintas. Y se encuentra entre los primeros 10 países del mundo, entre los que pertenece a la actividad sindical, según el último informe de 2018 de la Universidad Nacional de San Martín. Ahora bien, ¿qué nos pasó? La cuarentena nos hace pensar de vuelta hacia dónde vamos como sujetos sindicales. Si no podemos movilizar, que era en teoría lo que más sabíamos hacer, ¿a qué se redujo nuestra acción sindical hoy? Es la pregunta que queda medio abierta. Sin poder movilizar, con organismos gubernamentales funcionando con restricciones propias de la cuarentena. Muchas veces la gente nos pregunta, a mí y seguramente a ustedes también, che, Luis, ¿a dónde denuncio? ¿Qué hago? ¿Con quién puedo hablar? ¿A dónde no? Está cerrado, acá no, tenés que mandar un mail y acá se redirige. En ese sentido quiero destacar el enorme gesto que tuvo la OABL, que a pesar de todas estas restricciones, y mis compañeras de la intersindical no me dejan mentir, ofrecieron sus mails personales para atender
los problemas y las denuncias que estaban recibiendo los trabajadores y trabajadoras en todo el país. Así que agradecer personalmente a la doctora Patricia Sáenz por su predisposición siempre de oficio, fuera de horario, para atender estas problemáticas. En ese mismo sentido, el rol del Estado acá es fundamental para garantizar la prevención y la reducción de la violencia laboral del mercado que se está ejerciendo y que va hacia los lugares de trabajo. Tenemos casi 2 millones de personas que no tienen laburo. Es un problema que se va a acrecentar según lo que indica la Organización Internacional del Trabajo. En esta etapa de pandemia, lo que necesitamos en realidad es que el trabajo sea una fuente de vida y no de patologías, dolor, persecución y demás, donde genera 1 millón de suicidios anuales de personas depresivas, según lo establece el trabajo de Claxo, Pensar la Pandemia. Ahora bien, seguimos analizando. Todo lo que voy hablando va en sentido antisindical. Atentará, naturalmente, contra las afiliaciones, contra el activismo, con las participaciones. La gente va a tener más miedo que antes. Por esta razón es importantísimo, compañeros, compañeras, que los sindicatos incluyan de verdad la violencia laboral, y el activismo es el camino para enfrentar esta situación. Pero es fundamental, y voy a recalcar esto y no quiero ser redundante, que los gremios tenemos que incluir de verdad la violencia laboral en la agenda de nuestras organizaciones. Eso para hacer un paneo a nivel nacional de cuál es la situación en la cual vamos a vivir, porque nosotros estábamos antes del 20 de marzo en un mundo que va a ser muy distinto cuando esto, ojalá que la pandemia se pueda controlar pronto y volvamos al mundo del trabajo. Ahora, lo que voy en la misma línea que Carlos cuando habló de la presentación de la denuncia y de cuál es el rol sindical, desde la experiencia de nuestra organización CIS, el rol sindical ante la violencia laboral. En principio es fundamental hacer una radiografía del problema. Queremos que nuestros delegados y delegadas y activistas, compañeros, todo el mundo sepa qué hacer más allá de un curso cuando tiene el problema enfrente. Se le sentó la trabajadora víctima o el trabajador que es víctima enfrente y le dice, che, mirá, me pasa esto, esto y esto. Ahí es donde realmente podemos poner en práctica todo esto, lo que vamos aprendiendo, y a eso hago referencia constantemente sobre la formación y la aplicación. Tiene que saber detectar qué forma y sentido de violencia es. Física, sexual, psicológica. ¿Qué sentido tiene? ¿Vertical u horizontal? Dependiendo de esto podemos utilizar diferentes organismos. Por eso es importante identificarlos bien. Si la violencia es sexual o física, debemos denunciar de manera inmediata a la comisaría o fiscalía, justamente porque también tiene una figura penal, como dijo Carlos hace un ratito en su intervención. Ahora, si la víctima de violencia laboral aparte sufrió violencia física o sexual, también la podemos acompañar siempre y cuando vamos siempre acompañando en el sentido de que la persona lo dé consentimiento. Tenemos fiscalías especializadas en género y comisaría de la mujer respectivamente. Seguimos con una escucha activa. Escuchamos activamente qué es lo que tiene para decirnos. Tenemos que detectar si previo al acto violento existió una discriminación. A vos te mando al subsuelo, a los probadores de una tienda de ropa, porque sos amigo del delegado, o porque militaste una campaña, o porque estuviste en una lista, o porque X diste una opinión política en un lugar que, en teoría, según los parámetros del empleador, no corresponde. Siempre es fundamental entender si existió una discriminación previa, o si a nuestro entender hay suficientes elementos como para suponer esto, ya que de ser así también podemos recurrir al INADI. En este caso, en INADI vamos a denunciar el acto discriminatorio por el motivo que fuere, que derivó posteriormente en un acto violento. Acompañar y asesorar va a ser fundamental en esta etapa. Contener y, de ser necesario, derivar a los servicios médicos para una atención integral. Siempre se respeta en todo proceso de este tipo la decisión de la víctima. ¿Sí? Esto es fundamental. No podemos ir nunca en contra de la voluntad de la víctima. Acá la OABL, la Oficina de Asesoramiento sobre Violencia Laboral, juega un rol importantísimo en todo esto.
Con el consentimiento de la víctima hay que contactar de inmediato la OABL para que comience con los primeros vínculos. Desde la oficina pueden vincularlos vía mail, de manera telefónica, han hecho entrevistas por teléfono, me consta, y bueno, cuando vuelva todo esto a la nueva normalidad podrán hacer citas presenciales. Nos dirán si efectivamente el caso que nosotros creemos que es violencia laboral, que configura, es violencia laboral. Las compañeras y compañeros están muy bien preparados en la oficina como para darnos las mejores recomendaciones y elaborar en conjunto con la organización sindical una estrategia adecuada para abordar la problemática. En este mismo, posterior a la entrevista, si configura como violencia laboral, ahí mismo nos darán una guía práctica de cómo armar la denuncia y en dónde presentarla. Esto es clave, porque hay veces que uno le dice, che, armar la denuncia, y los trabajadores se imaginan un abogado, trajes, tribunales, y acá no necesitamos patrocinio, por lo menos en esta instancia. Se tiene que armar la denuncia, lo puede hacer la persona, la víctima, con sus propias palabras, en ese sentido, y ser lo más preciso o precisa posible a la hora de detallar los hechos del cual fue víctima. Dependiendo del domicilio legal de la empresa donde la víctima presta servicios, va a tener dos alternativas ante la OABL. Denunciar a solo efectos de hacerle saber a la oficina sobre el hecho violento. En nuestro caso, esta alternativa se utiliza más cuando los establecimientos no están sindicalizados o cuando los establecimientos no tienen delegados gremiales. La opción B es solicitarle a la OABL que cite al empleador. Esta opción es válida para aquellas empresas con domicilio legal en Cava, ¿sí? Citar al empleador a fines de que haya un cese de la violencia y se le pueda hacer algunos pedidos en particular. Nosotros como organización sindical tenemos que avalar, ampliar y precisar a través de alguna nota que se incorpora al expediente en curso. A los fines de tener, como decía Carlos, las pruebas acá son fundamentales. La mayor cantidad de pruebas se pueden adjuntar al expediente certificados médicos, que pueden ser clínicos o psiquiátricos, recetas de medicación y todo material que creamos importante, como por ejemplo un intercambio telegráfico. Hacemos fotocopia, lo firmamos y en mesa de entrada al ministerio podemos adjuntar. Ahora, si previo a la violencia, como dije hace un ratito, hubo discriminación, o nosotros suponemos que hubo discriminación, hacemos lo propio con INADI. Acompañamos a la víctima, siempre con el consentimiento, para realizar la denuncia también en este organismo. Una diferencia de INADI con OABL es que el INADI no tiene el sistema de turnos, vos podés ir por guardia directamente. Entonces, salís de la OABL con el número de expediente, la copia de la denuncia, y te vas al INADI con la víctima, obviamente, insisto con esto, si la víctima da consentimiento. Para finalizar un poco todo este proceso, lo que aconsejamos nosotros desde CIS, siempre a todos nuestros compañeros y compañeras que son víctimas de violencia laboral o de discriminación también, es notificar fehacientemente la situación, ¿sí? Citamos los números de expediente en el telegrama de INADI o ABL, a los fines de que la compañía tome conocimiento formal de la situación de su establecimiento. En este caso sí vamos a necesitar patrocinio legal. ¿Qué es lo que ocurre en la práctica con esto? La empresa recibe el telegrama con las denuncias y la empresa rechaza absolutamente todo de manera genérica. Siempre rechazo y niego, rechazo y niego, rechazo y niego, siempre te va a rechazar todo. Ahora, después lo que ocurre, en muchos casos que nos ha pasado a nosotros, dentro de la práctica del establecimiento laboral, las cosas van cambiando, ¿sí? Ellos siempre tienen que negar estas cosas, pero después, para adentro, puertas adentro de la organización empresaria, se toman cartas en el asunto. Ahora, muy por el contrario de lo que la gente cree con respecto a las denuncias, cuanto mayor cantidad de vías utilicemos para denunciar la situación de violencia, mayor protección tiene la víctima, ya que si el despido es posterior a denunciar de manera formal un acto de violencia, suponemos que el despido es discriminatorio. Un despido discriminatorio, según la legislación argentina, es un despido nulo. Bien, y tenemos elementos para discutir la reinstalación inmediata por intermedio de una medida cautelar. Cerramos todo el paso de lo que era, tuvimos un caso de violencia, lo asistimos, fuimos a OABL, si es necesario al INADI, cerramos con un telegrama de notificación. Lo aconsejable después de un acto de estos, de una situación de estas,
es el sistema de campañas. Y eso justo quería comentarles a ustedes que nos viene dando muchos resultados positivos. Salir con campañas en el establecimiento. Salir con una campaña, porque si hubo un acto de violencia, inmediatamente la respuesta sindical tiene que ser de una campaña por un ambiente de trabajo libre de violencia. No nos tenemos que quedar nosotros también en silencio. ¿De qué se trata esto? Aprovechamos los fueros de los delegados gremiales o comisión directiva de nuestra organización para que notifiquen formalmente el inicio de una campaña de difusión dentro de ese lugar, dentro del cual vamos a notificar también un tiempo de duración de la campaña, material que vamos a usar, tríptico, folletería, material multimedia, también un taller para sensibilizar a la gente en el lugar de trabajo, afiches en lugares donde se pueda ver muy bien, comedores, vestuarios, baños, depósitos, etcétera. El objetivo principal de esto, compañeros y compañeras, es desnaturalizar la violencia, porque voy a tomar prestada la frase, uno es víctima porque no sabe. Eso lo escuché alguna vez en una de nuestras reuniones y tenemos compañeros que son víctimas porque no lo saben. Y nuestra tarea de dirigentes sindicales es hacer que sepan que están siendo vulnerados sus derechos de los trabajadores y trabajadoras. Así que en este caso, el objetivo principal es desnaturalizar la violencia y en el caso de existir un nuevo episodio de violencia laboral, los trabajadores recurrirán ya a ese delegado. Muchas veces la gente no confía en algunos compañeros y compañeras porque entienden o suponen que no están formados. Entonces, ¿quién va a querer que te asista a alguien que no tiene formación en esta materia? Nadie. ¿A quién le gustaría ir a un médico que no sabe? A nadie. Entonces, si nuestros compañeros delegados y delegadas llevan adelante una campaña de sensibilización, está claro que saben de lo que hablan, entonces la gente se va a acercar y va a confiar en ellos. Eso es importante para romper esa brecha, hay veces que existe entre el activismo sindical y los representantes. Si surge un nuevo tema de violencia laboral, el ciclo arranca nuevamente. Volvemos a hacer la radiografía del problema y comenzamos el proceso de denuncia otra vez. Ahora, esto es un poco... hice un análisis más nacional de cómo está quedando la situación del país de cara a lo que viene y referido también al sindicalismo. Y después conté la experiencia de nuestra organización y ese es el manejo que tenemos nosotros para abordar los problemas de violencia laboral. Nos quedan un montón de desafíos como movimiento. Entiendo y creo que es prioridad, es levantar los números que hemos tenido del año pasado, de 2019, con respecto a los acompañamientos. La cantidad de denuncias que llegan a la Oficina de Violencia Laboral a la OABL, tenemos que crecer en porcentaje de acompañamiento de las organizaciones sindicales, porque si no hacemos campañas de difusión reales dentro de los establecimientos laborales, naturalmente la gente va a ir sola y la mayor cantidad de denuncias se hacen cuando ya están de licencia psiquiátrica y uno sabe ya que la licencia psiquiátrica es cuando tenés una pata fuera del laburo. Entonces, me parece, lo tiro acá como tema para la próxima plenaria. También me interesaría que podamos tratar eso, de lanzar la Intersindical Nacional contra la Violencia Laboral, una campaña de sensibilización en conjunto de todas las organizaciones que la integran dentro de los establecimientos laborales. Muchas gracias, compañeros, muchas gracias, compañeras. Eso fue todo. Bueno, felicitaciones, Luis y Carlos. Gracias. Hay un montón de mensajes en el chat felicitándolos. Carlos dejó su teléfono para consultas acá en el chat, para quienes quieran copiarlo. Fue muy clara la charla, los pasos a seguir desde lo legal que nos dio Carlos y las pautas como dirigentes gremiales para afrontar esta pandemia. Y bueno, muchísimas gracias a todos por la participación y nos volveremos a juntar porque todos unidos sabemos que tenemos más fuerza para poder afrontar problemáticas de la violencia laboral. Gracias a todos. Bueno, gracias.